Gracias a Dios porque podemos encontrarnos otra vez. Y gracias a cada uno de ustedes por recibirnos y permitirnos pasar este tiempo juntos. Como saben, este tiempo está dedicado a pensar en las cosas que nos están sucediendo. No solo para preocuparnos, sino para animarnos y apoyarnos mutuamente. Porque, como lo repito cada vez que tengo la oportunidad de verlos, nosotros somos tu familia cristiana. Y como familia, tenemos que aprender a llevar las cargas unos de otros. Sobre todo ahora, que muchos hemos sido tocados de alguna manera por el virus. Sí, ahora que vamos tomando conciencia de que las pérdidas son muchísimo más grandes que las cifras oficiales. Ahora que amigos, parientes y nosotros mismos hemos experimentado los estragos de esta enfermedad desconocida. Sí, ahora más que nunca tenemos que apoyarnos mutuamente porque todavía faltan casi 40 días más de cuarentena. ¿Cómo vamos a soportar 40 días más? ¿Qué podemos hacer para no perder la calma? Sinceramente, creo que muchas personas y muchas familias están a punto de llegar al límite de su resistencia. Y si al principio nos tranquilizamos porque nos dijeron que estar recluidos en casa era una especie de descanso para la naturaleza, y por eso nos mostraron imágenes del mar más azul y del cielo más limpio, ahora nuestra perspectiva ha cambiado. Y somos conscientes de que el mundo se ha vuelto más peligroso que antes. Por ejemplo, si te quedas en casa, te sientes seguro. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías si sales o permites que tu familia salga? Todos sabemos que el virus podría contagiarnos al menor descuido, o que los ladrones podrían atacarnos sin la más mínima muestra de respeto. En conclusión, el mundo se ha vuelto más peligroso. ¿Estás de acuerdo? Las evidencias me respaldan. Miles de contagiados, miles de familias que han sufrido la partida inesperada de algún ser amado, cientos de asaltos, de robos, de asesinatos y mucha presión social. Definitivamente, el mundo se ha vuelto mucho más peligroso que antes. Y mientras piensas en esta triste realidad, quiero comenzar planteando la pregunta del día. ¿Cómo vivir en medio del peligro? A estas alturas, creo que nadie cometería la locura de salir sin mascarilla a pasear como si no estuviera pasando nada malo. Pero también creo que nadie quiere quedarse pasivamente en casa hasta que todo esto termine. Primero, porque no sabemos cuándo terminará, pero principalmente porque no podemos seguir viviendo como si todo estuviera en suspenso, como si estuviéramos condenados a un obligado receso, en que los días transcurren uno detrás de otro mientras nosotros permanecemos esperando la señal para volver a la normalidad. O como dijo el presidente, a la nueva normalidad. No, yo quiero decirte esta mañana que con virus o sin virus, la vida tiene que continuar. ¿Me escuchaste? La vida tiene que continuar. De una manera u otra, la vida tiene que continuar. Es decir, nuestros hijos tienen que avanzar porque el tiempo no se puede recuperar. Los padres tienen que trabajar porque las necesidades tienen que ser atendidas. Las empresas, las instituciones tienen que funcionar porque esa es su razón de existir. En pocas palabras, la vida
tiene que continuar. La vida tiene que continuar. Pero quizá estás pensando, ¿cómo continuar si todo se ha vuelto más peligroso? Precisamente de eso trata nuestro tema, de buscar instrucción, dirección y algún ejemplo que nos muestre cómo se vive cuando las cosas se ponen peligrosas. Para aprender a vivir en tiempos peligrosos, vamos a pedir el apoyo del apóstol Pablo, quien además de las enseñanzas inspiradas por Dios que nos dejó, además nos entregó el legado de su valor y de su coraje. Porque en tiempos más peligrosos que los actuales, demostró que se puede encontrar significado, pasión, felicidad en cualquier circunstancia. Permítanme, por favor, compartir el testimonio personal de Pablo. Él dijo: mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, en peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué tremendo! No sé si lo notaste, pero estas palabras son muy personales, como si el apóstol estuviera sentado en la sala de tu casa, mirándote a los ojos y contándote su verdad, diciéndote: mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, lo que solo puede significar que su vida fue intensa, fructífera, trascendente y llena de logros. Sin embargo, cuando lo que tocaba era mostrar la lista de sus éxitos, nos confiesa que su vida estuvo llena de peligro. Es decir, Pablo sabía vivir en medio del peligro. Ahora, yo tengo que hacer una aclaración, porque Pablo no dice que salió a buscar aventuras peligrosas. Eso hubiera sido muy desatinado. Dice que el peligro no lo detuvo. Y precisamente este detalle es importante para nosotros, que sentimos la tensión de cuidarnos y proteger a la familia, pero al mismo tiempo la necesidad de trabajar, de proveer, de avanzar y de continuar con nuestros proyectos. Así que cambiamos la pregunta y la convertimos en: ¿cómo hizo Pablo para vivir en medio del peligro? Porque si encontramos la respuesta, encontraremos lecciones para nuestras vidas. Mira al apóstol, porque como dije, el apóstol ofrece una lista de las fuentes del peligro. Dice que encontró peligro en los ríos, peligros con ladrones, a veces con sus paisanos, otras con extranjeros, algunas veces cuando estuvo en la ciudad, otras cuando anduvo por el campo, algunas veces en tierra, otras veces en el mar, y lo más terrible de todo, a veces encontró peligro en la traición de quienes decían ser sus hermanos. En pocas palabras, Pablo estuvo rodeado de peligro las 24 horas del día. ¿Crees que vivimos tiempos peligrosos? Definitivamente no estamos al nivel de Pablo. Si estuviéramos en su lugar, quizá nos habríamos paralizado o escondido. Quizá habríamos reaccionado impulsivamente, luchando con pasión, pero sin sabiduría. En cambio, Pablo venció al peligro porque tuvo
3 poderosas razones. La primera, encontró la misión de su vida. La segunda, descubrió el motivo correcto para vivir. Y la tercera, cambió su debilidad en fortaleza. Permíteme desarrollar cada uno de estos puntos. La primera razón, Pablo encontró la misión de su vida. Ahora, yo tengo que decirte que Pablo no fue un superhombre. No tuvo el poder para desaparecer el peligro con solo mirarlo. Pero la fuerza que lo animó a continuar, a pesar de la enorme cantidad de peligro que enfrentó, fue, escúchame, haber encontrado la misión de su vida. Es decir, su misión lo hizo indetenible. Piensa en eso, porque yo quiero preguntarte, ¿cuál es la misión de tu vida? ¿Cuál es la misión de tu vida? No estoy preguntando por tu vocación o por tus talentos. Tampoco estoy preguntando por tus proyectos o por tus sueños. Estoy preguntándote si conoces la razón de tu existencia. Algunos creen que su razón de existir tiene que ver con trabajar, esforzarse, luchar por obtener bienes materiales. Pero Jesús le preguntó al rico insensato, todo lo que has acumulado cuando tengas que partir, ¿de quién será? Y con esa pregunta Jesús señaló que no estás aquí para hacer dinero o para tener riqueza solamente. Tiene que haber algo más, tiene que haber otra razón. Otros piensan que la razón de existir son sus hijos, su familia, y por ellos se esfuerzan y estarían listos a ofrendar sus propias vidas. Pero el amor a nuestra familia tiene que tener un propósito mayor, porque de lo contrario puede convertirse en simple engreimiento, como lo vemos tan a menudo en las familias modernas. Eso quiere decir que si solo te enfocas en amar y proveer, descuidando la formación de un carácter íntegro, es probable que más adelante te lleves más de una decepción. Así que, con todo respeto, no creo que estés aquí para amar y engreír. Tiene que haber algo más. Miremos a Pablo, porque al principio él creyó que su razón de vivir era conocer, competir y triunfar en su campo. Por eso se educó a los pies del maestro más importante de su época. Lamentablemente, el conocimiento y el éxito profesional solo aumentó su orgullo, pero no le permitió descubrir la razón de su existencia. Es imposible comprender la misión de Pablo sin tomar en cuenta su encuentro personal con Jesús. La ocasión en que cayó del caballo mientras escuchaba la voz de Jesús preguntándole por qué lo perseguía, lo marcó por el resto de su vida. A partir de ese momento, el hombre que había sido profundamente religioso, intransigente y fanático, se convirtió en el más eficaz predicador del Evangelio, tanto que venció toda dificultad con el único propósito de cumplir la misión de su vida. Lo que estoy diciendo, lo que le sucedió a Pablo, es completamente lógico, porque, escúchame, hay una conexión entre el Creador y tu razón de vivir. ¿Quién mejor que Dios para explicarte por qué estás aquí? Así que habría que preguntarnos si aquel encuentro que Pablo tuvo con Jesús fue una casualidad, algo especialmente diseñado para Pablo, o si es posible
que cada uno de nosotros el día de hoy tenga un encuentro personal con Dios. Yo quiero preguntarte, ¿crees que será posible en pleno siglo XXI, en medio de esta pandemia, crees que será posible tener un encuentro personal con Dios? La Biblia enseña que Dios está cerca de cada uno de nosotros, que desea participar en nuestras vidas, que anhela mostrarnos el propósito y la razón de nuestra existencia, pero que nos toca a cada uno de nosotros volvernos de lo que nos distrae para prestar atención y para comprender que solo existe un motivo verdadero para vivir. Sí, hemos entrado a la segunda razón, porque Pablo descubrió el motivo correcto para vivir. Escúchame, encontrarse con Jesús, conocerlo personalmente, recibir su perdón y su aceptación, le dio valor para enfrentar cualquier adversidad. Pero cuando Pablo comprendió el gran mandamiento, descubrió que solo hay un motivo para vivir. El gran mandamiento. El gran mandamiento lo definió Jesús cuando, al ser interrogado sobre cuál era el principal mandamiento de todos, respondió con la síntesis de la vida. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo que Jesús dijo, lo que Pablo entendió, lo que todos los cristianos debemos comprender, es que el motivo de nuestra vida es, escúchame bien, amar. No ganar dinero, obtener reputación o poder, sino amar. Pero no amar la vida o los placeres o los éxitos, sino amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, Jesús fue tan claro como para que tú y yo y nadie busque algún pretexto para tener su propia versión. Ahora déjame explicarlo. Porque amar a Dios es lo mismo que obedecer. Esto es importante. Porque amar a Dios no se trata de cantar o levantar las manos o tener alguna imagen que te haga recordar su presencia. No. Amar a Dios básicamente significa obedecer los principios y los valores que encontramos en la Biblia. ¿Está claro? Y amar al prójimo. Amar al prójimo significa servir a nuestros semejantes. Porque no se trata de dar abrazos o besos, menos en estos tiempos de pandemia, sino de mostrar nuestro amor a través de actos de servicio desinteresado. Entonces, amar a Dios significa obedecer y amar al prójimo significa servir. Es decir, el motivo correcto para vivir puede resumirse en dos palabras: obedecer y servir. Quiero que mires estos dos verbos, porque algunos piensan que puedes amar a Dios amando a tu prójimo y por tanto son solidarios, compasivos, generosos con quien tiene necesidad. Eso, por supuesto que está bien, pero amar al prójimo no es lo mismo que amar a Dios. Repito, amo a mi prójimo cuando sirvo, pero amo a Dios cuando obedezco. Tal vez está diciendo: pero pastor, obedecer a Dios es difícil. Yo tengo que decirte que no, que es todo lo contrario.
Porque la Biblia dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Y no son difíciles porque cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza a ayudarte. Y en tanto que los pones en práctica, compruebas una ley, que la obediencia trae bendición. Hablando de bendición, muchos de nosotros buscamos distintas formas de acceder a la bendición. La confundimos con la suerte y jugamos, deseamos, soñamos. Pero esta mañana yo quiero decirte que la bendición es el resultado lógico de la obediencia. Es más, estoy listo a ofrecerte una garantía. Si pruebas con obedecer a Dios, te aseguro que recibirás abundante bendición. Precisamente, eso fue lo que vivió Pablo, que en vez de dificultades encontró oportunidades para ser bendecido. Y cuando le tocó pasar por muchas adversidades, su corazón jamás se llenó de amargura o de tristeza, sino que día tras día experimentó un milagro. Sus debilidades se convertían en fortalezas. ¿Me escuchaste? Pablo cambió su debilidad en fortaleza. Y entonces, imagino que tú estás preguntando, ¿cómo es eso que Pablo cambió su debilidad en fortaleza? El propio Pablo nos habla de su experiencia personal cuando dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque, toma nota de este detalle, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta? Está hablando de dificultades y problemas, pero está concluyendo que cuando se siente débil, se vuelve fuerte. Hay que reconocerlo. Estas palabras son difíciles de entender. Parecen una contradicción. ¿Qué quiso decir Pablo? Miremos a Jesús, porque muchas veces hemos escuchado los milagros que Jesús hizo. Convirtió el agua en vino, hizo que el cojo caminara, que los ciegos vieran, que los leprosos fueran limpiados, inclusive hizo que los muertos volvieran a la vida. Pero la experiencia de Pablo de convertir la debilidad en fortaleza es llamativamente importante, porque es una invitación a experimentarla, a que tú y yo la vivamos en primera persona. Así que imagina por un momento, por favor, que tu debilidad, que tu cansancio, que el estrés, el agotamiento, el insomnio, la preocupación que hoy sufres se transformaran en fortaleza, energía, entusiasmo, vitalidad, descanso y confianza. Imagina. Sigue imaginándote, por favor, y observa el cúmulo de problemas y desafíos que tienes por delante. No van a desaparecer, pero ahora ya no estás cansado, ni estresado, ni agotado, ni preocupado, sino que te sientes fuerte, lleno de energía, de entusiasmo, de vitalidad, de confianza. ¿Qué crees que podía pasar? Déjame responder. ¿Le perderías miedo al peligro? ¿Estarías dispuesto a cumplir tu propósito de vida? ¿Te enfocarías en obedecer a Dios y servir a tu prójimo? Y en vez de rendirte, podrías hacer tuya las expresiones del apóstol Pablo.
Porque frente a las dificultades, Pablo dijo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esas palabras serían tus palabras, más que vencedor. Y podrías decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces frente a las adversidades, tú podrías decir, Dios está conmigo. Y entonces podrías decir, gracias a Dios que en Cristo nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Entendiste? Dios quiere cambiar tu debilidad en fortaleza. Y para que suceda, tienes que reconocer que eres débil, que no puedes con tus cargas, que estás cansado y agotado por tantos días de cuarentena, por el peligro de la pandemia, por todos los problemas acumulados y porque tienes temor que tú o alguno de tus seres queridos se contagie. El primer paso para cambiar la debilidad en fortaleza es reconocer tu debilidad. Y el segundo paso lo explicó el Señor Jesús cuando prometió, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, en estas palabras, Jesucristo promete darnos descanso, recuperar nuestras fuerzas, pero nos pide dos acciones: venir y aprender. Vienes a Jesús cuando en oración te presentas y le pides ayuda y dirección. Aprendes de Jesús cuando en tu diario vivir te esfuerzas por seguir su ejemplo y obedecer sus mandamientos. Yo tengo que decirte que hoy es el día para entregar tus cargas, para comenzar a seguir el ejemplo de Jesús. Hoy es el día para recibir nuevas fuerzas. ¿Quieres descubrir la misión de tu vida? ¿Quieres encontrar el verdadero propósito para vivir? ¿Quieres cambiar tu debilidad en fortaleza? Entonces, este es el momento para orar. Allí donde tú estás, por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile así: Dios Todopoderoso, necesito que cambies todas mis debilidades, mis problemas en fortalezas. Así como lo hiciste con Pablo, hazlo conmigo, porque hoy me rindo a ti. Te entrego mi vida y reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hoy te prometo esforzarme por seguir su ejemplo y obedecer sus mandamientos. Ayúdame a cumplir con esta promesa. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hiciste la oración? Me gustaría saberlo. Y por eso quiero pedirte que te pongas en contacto con nosotros. Puedes enviarnos un mensaje al Facebook o escribirnos al WhatsApp. Siempre será una alegría recibir noticias tuyas. Y si quieres aprender más, escucha nuestros anuncios, participa de alguno de nuestros grupos, porque, como dije al principio, nosotros somos tu familia cristiana. Que Dios bendiga tu vida.